computadora. Muy bien. Entonces, muy bien. Bueno, entonces empezamos nuestra tarea. Entonces empezamos a partir de abriendo el Prat. ¿Sí? A ustedes les di un link de un Drive y ahí hay 2 audios. Si pueden bajar y tener algún lugar, sería bueno. ¿Sí? Entonces, cuando abrimos el Prat, ¿sí? Vemos una imagen así. ¿Ustedes todos pudieron instalar el programa Prat? ¿Alguien tiene problema? ¿Sí? ¿Todos tienen? Sí. Bueno, entonces, cuando abrimos el Prat, ustedes también pueden hacer lo mismo, y como es taller, mejor hacer lo mismo. Entonces, simplemente abrir y nos aparecen 2 ventanas. Aquí arriba, ven, dice Prat Objects. Es decir, tenemos 2 ventanas, uno que se llama ventana de objetos y otra ventana que se llama ventana de gráficos, ¿sí? Prat Picture, ¿sí? Esto para dibujar los sonidos, ¿eh? Yo a veces digo, es hermosa, a mí me encanta, tiene su belleza, dibujar los sonidos, ¿sí? Y sobre todo a efectos de publicación, ¿sí? O informes finales de la investigación viene muy bien, o a efectos de hacer presentaciones viene muy bien dibujar los sonidos, ¿sí? Pero por el momento no vamos a necesitar, ¿sí? Así que lo podemos dejar fuera, ¿sí? Entonces aquí tenemos ventana de objetos. Entonces ya podríamos arrancar, por ejemplo, cómo se abre un sonido, ¿sí? ¿Cómo se abre? Entonces, aquí ven, tenemos opciones, ¿no? Podemos explorar un poco. Tenemos opción como New, es para grabar. Record, mono, sound, por ejemplo, podríamos grabar. Sí, y hay otras opciones que podemos ver, incluso se puede sintetizar audios, todo eso. Pero para poder abrir los sonidos, necesitamos esta opción, ¿sí? Utilizamos Open, desde Open, Read from File, ¿sí? O incluso si tienen Mac, por ejemplo, con comando O, también abre. Yo creo que en Windows con Control O, ¿sí? No me acuerdo, pero hay un shortcut también que podemos utilizar. Entonces, read from file y vamos a la carpeta donde está guardado nuestro audio y simplemente seleccionamos el audio, ¿sí? Podríamos seleccionar más cosas, pero por el momento un audio que dice 1-2 guión bajo es un patito 2, punto WAV, ¿sí? Entonces abrimos el sonido. ¿Ven? Antes no tenía nada a la derecha y ahora de repente aparece un montón de cosas. Esta forma de funcionar se llama como son ventanas dinámicas. Dependiendo del objeto que tengamos, de hecho, antes del nombre del sonido aparece nombre que dice sound, es decir, es un objeto de tipo sonido. Podría haber otros tipos de objetos, ¿sí? Voy a inventar uno para que vean, ¿sí? Este objeto que recién creé es tipo text grid, es un texto, ¿sí? Lo vamos a usar, ¿sí? Para que vean, ¿no? Dependiendo cada tipo de objeto, ¿sí? Va a aparecer ciertas opciones, ¿sí? Pero primero me gustaría que exploráramos estas opciones que está abajo, ¿sí? Si alguien tiene problema en seguir, ¿sí? Y me avisan, enseguida y así y corregimos. Entonces, de hecho, podemos generar una copia de esto, ¿sí? Por algún motivo quiero manipular, cortar, lo que sea. Ahí generar una copia. Quiero renombrar esto. En vez de eso, digo pato. ¿Sí? Quiero generar otro nombre. Ahí generó un nombre. Tenemos que seleccionar ese objeto y podemos renombrar. Podemos ver la información de esto. Incluso aquí dice, ¿no? El máximo de amplitud, mínimo de amplitud, ¿no? El día que está creado, por ejemplo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, Monday, ¿no? Enero
20 de 2022. Es el día que está creado. A veces uno pierde el hilo dónde está, cuándo se grabó todo. Se puede ver la información. ¿Sí? Y incluso podemos eliminar, que es la opción remove que aparece aquí. ¿Sí? Ven, eliminé. ¿Sí? Sencillamente. Entonces, ¿cómo lo abrimos? Abrimos desde Open, Read from File, vamos a la carpeta, seleccionamos y damos Open y aquí viene. ¿Sí? Entonces, ahora lo que necesitamos es explorar las ventanas de abajo, no, la ventana de derecha que aparece, estas opciones dinámicas. ¿Sí? Entonces, las opciones dinámicas, tenemos Sound Help, ustedes pueden hacer clic, ir viendo qué es lo que hay. Es bueno cuando queremos trabajar con un programa, qué opciones tiene también. ¿Eh? El objeto que tengan, tipo de objeto que tengan, ahí va a aparecer directamente una ventana, un menú de ayuda directamente. ¿Sí? Pero lo que es muy importante, ven, aquí ya está en azul, que dice View and Edit, ¿eh? Por algo está, porque es la opción que se usa más, ¿sí? Es para ver y editar los sonidos. ¿Sí? Hago clic ahí, ¿sí? ¿No? View and Edit, y aparece el sonido, ¿sí? Ya está, por lo menos ya podemos ver el sonido, ¿sí? Pero quiero ir un poco después a esto, ¿sí? Y antes, y aquí tenemos opción, vamos a ver un poquito las opciones. Tenemos play, podemos hacer sonar el audio. Es un patito. ¿Sí? Es un patito. ¿Sí? Y se puede dibujar. Ya eliminamos la ventana de dibujo, pero podríamos dibujar. Así. Ya está, tenemos el dibujo del audio. ¿Ven? Y eso se puede copiar directamente, se puede guardar y publicar o presentar, por ejemplo, ¿no? Quería eliminar esta ventana. Muy bien. ¿Qué más puedo hacer con esto? Podemos preguntarle cosas, por eso la ventana el menú de query, como es preguntar, preguntarle datos, información. Por ejemplo, preguntar sobre el dominio de tiempo. ¿Cuál es la duración total de este audio? Dice 1,07 segundos. ¿Cómo se hace? Query, time domain, ¿sí? El tiempo de inicio, tiempo final o duración total, ¿sí? Y entonces tenemos otras opciones también. El energía promedio, máximo, mínimo. ¿Sí? Esta ventana ayuda mucho, sobre todo cuando queremos analizar, ¿sí? Y nos viene muy, muy bien esta opción, ¿sí? Y luego tenemos opción de Modify, por ejemplo, ¿sí? Que es una opción, voy a ilustrar simplemente, ahora escuchamos primero Es un patito. Es un patito. pero con Modify, por ejemplo, puedo revertir la señal. Y ahora simplemente se revertió el orden. ¿Ven? Antes lo que está a la derecha estaba a la izquierda. Podemos ahora revertir de nuevo para que veamos. Modify. ¿Ven? Corrió simplemente y se fue ahora normal. Es un patito. ¿Ven? Entonces se puede jugar un poquito para que ustedes tengan un poco de interés de así que puedan jugar con estas cosas. Y podemos analizar el tono. ¿Sí? Hay personas que sabemos que le interesa mucho el uso del tono, el tono de la voz. Entonces, por ejemplo, podemos separar el tono directamente de ahí. ¿Sí? Y ahí tenemos el tono y las opciones que tenemos. Y aquí podemos ver el tono y escuchar el tono. ¿Sí? Es el tono de la voz, es la vibración de las cuerdas vocales, por ejemplo. Y lo podemos modificar, un montón de otras cosas, ¿sí? Pero por el momento voy a eliminar, vamos a explorando. Tenemos, por ejemplo, análisis de espectro, ¿sí? Tenemos varias formas y ahí, por ejemplo, para dibujar me viene muy bien esta opción de Spectrum y View, como que es muy lindo, queda muy lindo, muy fino, ¿sí? Es
Pero en un rato ya les voy a explicar qué es espectrograma porque lo necesitamos, ¿sí? Simplemente. Y podemos separar la intensidad, ¿sí? Y eso podemos, por ejemplo, down to intensity dial, y podemos ver, es la intensidad, el volumen, cada uno de los sonidos, que está mostrando ahí, se puede manipular cada una de esas cosas, ¿sí? Como podemos separar, lo podemos manipular en diferentes puntos. Una opción muy interesante que es manipulate, ¿no? To manipulation es sobre todo para manipular el tiempo y manipular, ¿cómo se llama? El tono. Entonces, por ejemplo, podemos ver aquí, ¿sí? Es a modo de ejemplo, nada más. Entonces, Es un patito. ¿no? Es una oración declarativa que inicia y termina al final el tono, bajando. Pero podemos hacer un juego de tipo, por ejemplo, podemos manipularlo y convertirlo en algo diferente. Vean qué es lo que estoy haciendo. Es un patito. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el cambio? Es un patito. Se nota como una pregunta. ¿Ven? Porque yo simplemente lo que hice, cambié el tono de la voz. La flexión del tono antes que estaba bajando, ¿sí? Directamente estaba todo así de alguna manera, ¿sí? Es un patito. ¿Sí? Simplemente cambia así, ya está. Es un patito. ¿Sí? Entonces, se puede hacer este tipo de cosas, ¿sí? De hecho, se puede publicar esto, obtener el sonido ya manipulado de alguna manera, ¿sí? ¿Qué más? Se puede convertir esto, ¿sí? A extraer parte, que a veces utilizo mucho estas partes, hacer remuestreo, todo eso. A veces un sonido está grabado con 88 mil hercios. Entonces no necesitamos tanto efecto de análisis, está muy pesado, se puede remuestrar todo. Filtro, una cosa muy interesante aquí, una opción de reducir ruido. A veces los audios vienen con mucho ruido, entonces podemos reducir el ruido, ¿sí? En este caso no es necesario porque está muy claro la señal, porque está grabado en un ambiente muy favorable, digamos, ¿sí? ¿Sí? Bien, y combinar también se puede unir varios sonidos, todo eso, ¿sí? Esas son las opciones. Ustedes pueden estar explorando un poco en casa cada una de las opciones, y si tienen problema, bueno, pueden preguntar a esta opción de Help, Plat Intro, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, qué hacer, cómo obtener un sonido, cómo grabar, cómo leer un sonido, es decir, cómo abrir, cómo guardar. Si quiero hacer análisis de tono, ¿qué tengo que hacer? Análisis de formantes, cómo anotar, por ejemplo, y aquí dice cómo generar. Es una de las opciones de ayuda, ¿sí? Segunda opción de ayuda es ir a la, aquí también en el, ustedes pueden preguntar, SARS Part Manual. Entonces, sí, yo quiero saber sobre, por ejemplo, análisis de tono, entonces pongo pitch. Y ahí me da todas las entradas de pitch que tiene sobre el tono, ¿sí? Como tengo que analizar pitch analysis, en the pitch objects, todo me aparece ahí. Y también lo que podemos hacer es ir a la página web de Plat, ¿sí? Página web de Plat, que es de donde bajaron, descargaron este programa, y abajo hay una opción que dice Functionality. Funcionalidad, ¿para qué sirve el PRAT? Y aquí dicen Speech Analysis, cada uno es un mundo distinto, cada uno va a hacer clic y va describiendo cada una de las cosas. ¿Ven? Es lo mismo que lo que aparece en menú de Help, pero aquí está ordenado de otra manera más visual, que me interesa, por ejemplo, tenemos gente de fonoaudiología, por ejemplo, entonces de repente me interesa el tema de la voz, entonces a ver si jitter, por ejemplo, jitter, shimmer, voice breaks, si es lo que me interesa. Bueno, a ver cómo se hace, es como visualmente, pero si ustedes buscan jitter en menú de
en búsqueda, en help, va a aparecer, no hay problema, ¿sí? Y por último, una tercera, no, hay cuarta, 4 opciones. Tenemos Beginners Manual by Others, es decir, aparte de los dueños o los creadores de Pratt, que son estos dos, ¿no? Paul y David, ¿sí? Y ellos que inventaron y hicieron toda la parte de menú de ayuda. Hay otros que han hecho manuales, y es de mucha ayuda, les digo por mi propia experiencia. Tenemos en inglés, el último es de 2021, y tenemos en español, de Domingo Román, y otro, este es chileno, y este es José Alejandro, es de Colombia, trabaja en el Instituto Caro y Cuervo. ¿Sí? Y no sé, la página de Domingo parece que está vinculada a su propia página y hoy no estaba activo, ¿sí? Pero le puedo escribir para que revise, a veces le pasa eso. Pero de José Alejandro, por ejemplo, eh, se puede descargar, está en español y está bastante bueno el manual. ¿Sí? ¿Sí? Y uno tiene cada una de las secciones, es fácil de leer con ejemplos, cómo abrir un objeto, data object, read, open, ven cómo guardar cada una de las opciones. Está bueno tener un manual así, ven. Y por último, hay veces que con los manuales ni logramos resolver los problemas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Podemos ir a grupos de usuarios, ¿sí? Pratt tiene un buen grupo de usuarios que se llama grupos.io/g Pratt-users-list. Antes era grupo de Yahoo, pero no sé, parece que Yahoo cerró las opciones de grupos de discusión, todo eso. Entonces ahora están haciendo con esta página y trajeron, ¿no?, todos los contactos que tenían, ¿sí? De hecho, a mí me llegan avisos. Si alguien pregunta, me llega aviso directamente, ¿sí? Y veo todas las discusiones también. Si tenemos algún problema que no estamos pudiendo resolver, directamente vamos ahí y les preguntamos. Por ejemplo, podemos ver algunos mensajes, ¿sí? Aquí las últimas preguntas. Need help for noise dispersion indicatives. ¿Sí? Check duplicate levels. Ahí la gente va contestando también, incluso los propios creadores también contestan. ¿Sí? Me acuerdo, este año no, el año pasado tuvimos un problema porque cambiaron la configuración en la nueva versión, no nos cuadraba. Intentamos resolver con Domingo Román, que tiene un manual también ahí, y él decía tampoco, no entendía qué es lo que pasaba. Entonces les mandamos una pregunta y con un video, ¿sí? Y nos dio unos consejos y dijo, se cambió de esta manera, hay que hacer de otra manera las cosas. Y bueno, aprendimos. Generalmente contestar rápido, así que es bueno. Incluso podemos hacer búsqueda aquí, por ejemplo, si me interesa pitch, es el tono, ¿sí? A ver si la gente ha hecho preguntas sobre pitch, ¿sí? Hay un montón, ¿sí? Y puedo ir viendo, quizá hay alguna pregunta que también, que es lo que también me interesa conocer también, ¿sí? Bueno, esta es la ventana de ayuda, son 4 o 5 opciones, ¿cuánto di? Bueno, unas 4 opciones, y viene muy bien para trabajar. ¿Qué más? Bien, entonces, vamos aquí. Entonces, hasta ahora quería preguntarles si tienen alguna duda, alguna pregunta, lo que sea. Si antes de proceder a la otra parte. ¿No? Muy bien. Entonces seguimos.
Seguimos. Entonces, todos sabemos abrir, por lo menos el audio, ¿sí? Entonces, y ahora vamos a ver el sonido, ¿sí? Entonces, View and Edit. Hacemos clic esto. Entonces, les pido que ustedes también lo hagan, ¿sí? Por favor, hagan. Porque no les va a aparecer esto lo que están viendo, ¿sí? Les va a aparecer una cosa así, generalmente, ¿sí? Un gráfico para arriba, otro gráfico para abajo, ¿verdad? A mí me parece el de abajo con... No escuché bien. Que a mí me parece el de abajo con puntitos rojos. A mí también. Ajá, ok. Con unas cosas así. Sí, y con Sí. líneas también, azules y también. amarillas. Con líneas amarillas también, con unas cosas así. Sí, y azules. Azules. Entonces con esto. Así. Sí, Sí, así. así. Muy bien. Entonces ya ustedes aprendieron todo. Ven, porque aquí arriba tenemos opciones que podemos activar y desactivar, ¿sí? Entonces, y es importante que aprendamos que son cosas distintas y cada uno tiene su utilidad, ¿sí? Entonces, yo les voy a pedir que desactiven todo, ¿sí? ¿Cómo se desactiva? Simplemente desde, por ejemplo, Format, y ahí Show Format, desactivar. Desaparecieron los puntos rosados. Antes eran rojos, ¿sí? Y luego el año pasado lo convirtieron en rosado. Parece que les gusta el color. De intensity, que es esa línea que es amarilla, podemos desactivar. Del pitch, es el tono de la voz, que es línea azul, desactivamos. Incluso les voy a pedir que desactivemos el show spectrogram, ¿sí? Es decir, el espectrograma que está abajo, ¿sí? Para poder entender qué es lo que tenemos en este gráfico, ¿sí? ¿Pudieron hacer esto? ¿Sí? Simplemente desactivar de ahí, ¿sí? Activar, desactivar, para que quedemos con esta ventana solamente. A mí me parece ahora, no sentí eso, me parece una línea verde. Línea verde. Sí. No. No, tipo una línea verde tipo en todo. Esto. Sí, esa. Tienes que desactivar la intensidad, ahí arriba. ¿Sí? Sí, genial, gracias. Sí. No, puede estar activo, no hay ningún problema, ¿sí? Pero estoy intentando que focalicemos en este gráfico. Entonces, esto se llama oscilograma, ¿sí? Es como cuando hay terremotos, no sé si han visto como nos muestran gráficos que se mueve de una línea, ¿no? De tranquilidad de la Tierra de alguna manera cuando empieza a mover, entonces se va así. De alguna manera es eso. Aquí la línea de tranquilidad, de alguna manera, esto donde estoy señalando, ven, aquí hay un 0 a la izquierda, ¿sí? Entonces, es aquí, en esa línea que va, en línea de tiempo así, porque en el eje horizontal, ¿no? Así, tenemos el tiempo. Entonces, ahí en esa línea 0 tenemos ningún movimiento de las partículas o moléculas de aire de alguna manera, ¿sí? No hay movimiento. Entonces, lo que está pasando cuando empezamos a hablar, porque hablar es una cuestión aerodinámica, entonces generamos movimientos en el aire, ¿sí? Cuando generamos movimiento, es decir, generamos onda, tiene sus frecuencias, todo, ¿no? Entonces, lo que está pasando, hay una presión positiva en el aire y presión negativa en el aire. Entonces, 0 para arriba sería presión positiva en el aire, y 0 para abajo sería presión negativa en el aire. ¿Se entiende? ¿Sí? Es así. Entonces, y aquí arriba es presión positiva, de hecho muestra la amplitud, muestra, esta es lo que se llama la amplitud, es 0,19 ahí, y por ejemplo si ponemos aquí abajo, es menos 0,27, ¿sí? Porque la amplitud va entre
entre 1, menos 1, más 1. ¿Sí? De esa manera. Bien, entonces, tenemos dos cosas en este gráfico, en los oscilogramas. Amplitud, en el eje vertical, y en el eje horizontal tenemos tiempo. Entonces, ahora, simplemente de manera visual, ¿sí? Lo que vemos aquí, podemos decir cuántos sonidos tiene, sin tener en la mente la oración que escuchamos, ¿sí? Simplemente visualmente, podemos decir cuántos sonidos tiene. Podría ser por las alturas y bajadas. O sea, Sí, podrían ser efectivamente. 5 o 6. Hay una que me deja en duda, pero si no, esa me deja en duda. Ahí Una, sería una, hay dos, 2, son 6. y esto sería una, Para mí sí. 3, y esto es un sonido también. No, No. Entonces, 1, 2, 3, esta sería 4, 4, 5, 5 y 6. 6. ¿Y otros qué opinan? ¿Lo mismo? ¿Sí? Pero bueno, de alguna manera la idea es que esto nos está ayudando ya a detectar que hay algunos sonidos. ¿Sí? Por lo menos 6 lo vemos. ¿Sí? Hay más. ¿Sí? Hay más, pero lo vamos a ver. ¿Sí? Hay más. ¿Sí? Hay más. Porque estos en realidad no son silencios. ¿Sí? Es parte de, este silencio es parte de un sonido. ¿Sí? Podemos agrandar esto y podemos escuchar. Este es un sonido. ¿Sí? Si lo usamos con la vocal, nos vamos a dar cuenta. Pat, 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 pat. Es una P. ¿Sí? Es una P. Y esta es una T. Si escuchamos con la vocal, nos vamos a dar. Tip, 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 tip. ¿Sí? ¿Ven? Entonces, por lo menos, porque hay algunos sonidos que en sí tienen una parte de silencio. ¿Sí? Entonces, por eso es difícil, ¿no? Visualmente. Pero ya vamos viendo. Y hay un sonido más, y es complejo en este audio, pero lo vamos a ver. Entonces, el oscilograma ya nos está ayudando para detectar ciertos patrones, donde empieza un sonido, donde termina otro. Por ejemplo, aquí empieza uno, termina este mismo sonido, aquí empieza uno, termina aquí, y aquí empieza uno, termina otro, así. ¿Ven? Ya nos da cierta idea. De hecho, a la hora de etiquetaje, es una herramienta por excelencia. ¿Sí? Se dicen como que es la herramienta más fiable que tenemos en TAR, ¿sí? De alguna manera. Bien. ¿Entendieron el concepto de oscilograma y qué es lo que representa y cómo nos puede ayudar a detectar las fronteras de los sonidos? ¿Sí? Bien, antes de proceder a otros, a mí me gustaría explorar unas opciones que aparecen abajo. ¿Sí? Tenemos una opción, por ejemplo, voy a agrandar así, una cosa así nomás. Y quiero ver todo. Entonces tengo que hacer clic a All. ¿Sí? Y también en Mac con comando A, y en Windows o Option o Control A, simplemente. ¿Sí? No me acuerdo en Windows ya, ¿sí? Pero o simplemente hacer clic aquí para que nos muestre todo. Y es simplemente con también comando I, que sería zoom in, para que me muestre hacia adentro. ¿Sí? Estamos viendo cada uno de los ciclos. ¿Ven? Cada uno de los ciclos de la onda. ¿Sí? Y out es simplemente zoom out. ¿Sí? Y cell, si yo quiero seleccionar una parte, quiero que me haga un zoom de esa parte seleccionada. ¿Sí? Y back simplemente vuelve al paso, ¿no? Y inmediatamente anterior donde estábamos. ¿Sí? Entonces, back volvió a lo que estaba. ¿Sí? ¿Ven? Entonces, estas son de mucha utilidad, estas opciones,
all, in, out, sell y back. ¿Sí? Pueden jugar un poquito a ver si tienen algún problema. ¿Sí? ¿Todos pueden? Sí. ¿Sí? Entonces seguimos. ¿Sí? Estos son de mucha utilidad, ¿eh? Son unas opciones que están ahí escondidas, ¿sí? Pero ayuda mucho. Entonces ahora vamos a esta opción de Spectrum, ¿sí? Porque necesitamos entender el otro, porque ese gráfico también nos ayuda muchísimo, ¿eh? Complementa. Entonces, tenemos que activar Show Spectrum, Spectrogram, ¿sí? Entonces, ahí está el espectrograma que está abajo. Entonces, a lo que voy son gráficos, aunque estén juntos, análisis distinto, ¿sí? A veces uno no se da cuenta, cuando entra a PRAT piensa que todo es lo mismo, todo no es lo mismo, ¿sí? Son análisis distintos, ¿sí? Arriba lo que está mostrando es la amplitud o el volumen, de alguna manera, y el tiempo. Y abajo, en el espectrograma, lo que está mostrando, tenemos el tiempo de nuevo en el eje horizontal, es Es decir, un patito. ¿sí? Cada uno, de hecho podemos ver ahí arriba, ya está mostrando en qué momento del sonido estamos, ¿sí? ¿Ven? Va cambiando el número, ¿sí? Entonces, ¿qué más? Y en el eje vertical, ¿sí? Así, tenemos frecuencias, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en este momento, en el momento está, es decir, 0,23 segundos, ¿no? Es decir, del inicio del audio, 237 milisegundos en este momento y en esta posición, ¿no? La frecuencia sería esto, pero en este caso las frecuencias están eliminadas de alguna manera. Podríamos buscar, por ejemplo, que está bien intensa, esta frecuencia, ¿sí? Porque supuestamente tenemos una A, ¿no? Patito, A, ¿sí? Entonces eso sería el formante 1 que tiene una frecuencia de 798 hercios, por ejemplo. ¿Sí? Bien, podemos en cualquier lugar podemos hacer clic y a la banda de izquierda nos muestra la frecuencia en ese momento, ¿sí? Por ejemplo, esta debe ser una I y esta banda que sería F2, lo que se llama, ¿sí? Que tiene una frecuencia de 2798, ¿sí? Casi 2800 hercios, ¿sí? Entonces, ¿qué más? Y tiene otra propiedad más, que es la intensidad. Cuán intenso es el sonido. Eso se nota a partir del grado de negror. Cuán negro es el sonido, o la imagen. Entonces, aquí, por ejemplo, es muy negro. O hay ciertas partes del sonido que es más negro que el otro. Por ejemplo, en esta parte, en el medio, como que tenemos todo blanco. Es decir, y esa parte se perdió la intensidad. Pero otras partes que tienen mayor intensidad, por ejemplo. O incluso hay sonidos que más intensos que otros. Por ejemplo, aquí hay un sonido, ¿sí? Y es silencio total, ¿sí? Otros sonidos sí que tienen formas regulares, que serían como los armónicos, ¿sí? Formas regulares. De hecho, cuando se trata de formas regulares, generalmente son vocales o sonidos vocálicos. Sonidos vocálicos puede ser más que vocales, por ejemplo. Una M, una N, una L, también son sonidos vocálicos, porque tienen formas parecidas a las vocales, ¿sí? También, por ejemplo, puede ser la B, G, intervocálica, es decir, si digo ADO, EDO, o ABO, o AGO,
¿sí? Por ejemplo, esos sonidos entre las vocales también son vocálicas, ¿sí? Porque tienen formas muy parecidas a las vocales. Pero hay de hecho, estos son los puntos de dificultad que vamos a tener. Y tendremos que ver en la segunda sesión estos temas. ¿Sí? Entonces, ahora viendo este espectrograma que tenemos, tiempo, eje horizontal, frecuencia en eje vertical, ¿sí? Y además tenemos el grado de negror, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una S aquí, abajo no tiene hasta como 3500 hercios, casi no aparece ninguna energía, y la energía empieza a partir de 3500 hercios para arriba. ¿Ven? De hecho es un ruido, es característico de la S, ¿sí? Es así, ¿sí? Entonces, con estas formas no podemos complementar los dos gráficos para identificar las fronteras de los sonidos. Y también esto nos permite estudiar las propiedades de diferentes sonidos o tonos, lo que queramos hacer nosotros, ¿sí? Entonces, quería preguntarles alguna duda sobre el tema de oscilograma, espectrograma que acabamos de explicar. Yo tengo una duda, Imra. Sí, por favor. Vos hoy cuando querías saber la frecuencia pusiste el mouse arriba de una de las barras negras, por decirlo así, Mm. y dijiste, esta es la I, por ejemplo. Y después hablaste que las de arriba eran los armónicos. ¿Siempre la barra de más abajo es la de la letra y lo de arriba son los armónicos? No, ¿O a no. veces... Ah, entonces No, ¿cómo no, sabías no. que esa era la En I? las vocales, en realidad, lo que se reconoce es mediante las resonancias. Acústica, articulatoriamente son las resonancias. Porque tenemos la fuente de sonidos que viene de aquí, ¿sí? Porque empieza a vibrar, pero esas vibraciones vienen con sus componentes, porque no vibra solamente una vez las cuerdas vocales, también viene con sus partes, pero cuando eso viene, nosotros generamos como ciertas flautas, varias flautas más en la cavidad bucal. Y eso fortifica algunas zonas y elimina otras zonas, ¿sí? Por eso, como que están vibrando tantas veces, F2 sería, ¿no?, que una resonancia, ¿sí? Resonancia en la parte final, ¿sí? Y F1, lo que se llama formante 1, o es las manchas, como dices, efectivamente la definición podemos decir las manchas, porque están acumulando las frecuencias en cierta banda, ¿sí? Esto sería el F1, ¿sí? Y eso ayuda a identificar mucho las vocales y algunas consonantes también, ¿sí? Y las nasales también tienen ciertas formas. Entonces, por ejemplo, en I sabemos que el F1 es alrededor de 400 hercios y F2 alrededor de 800 hercios. Por eso. Y en A sé que el F1 va a ser alrededor de 700 hercios. 700, 800 por ahí. Y F2 va a estar 1500, 1400, de ahí 1600, 700, máximo 700, no debería llegar más de eso. Entonces ya uno va teniendo una idea, ¿sí? Porque eso ayuda mucho, el tema de los formantes, y ayuda mucho, ¿sí?, para reconocer. O sea, siempre la primera franja es F1 y de ahí para arriba. Eso, F1, Perfecto. aquí sería F1, F2, F3 y F4, por ejemplo. Pero yo podría pedirle que me muestre más. Por ejemplo, Formal Setting, aquí está hasta 5, pero podría Ah, pedir bien. que me muestre hasta 10. ¿Sí? Pero no va a mostrar porque la frecuencia no le alcanza. Entonces tendría que pedir que me muestre, tendría que extender esto, porque está hasta 5.500 hercios. Tendría que pedir que me muestre hasta 10.000 hercios, ¿sí? Ya me muestra las frecuencias de arriba, y ahora les voy a pedir que me muestren hasta 10 formantes. No está activo, por eso, ¿sí? Entonces, ¿qué? Me está mostrando más formantes, por ejemplo, ¿sí? Y entonces una manera visual de ver los formantes es activar Show Formats, y con puntitos rosados se ve más claramente, ¿sí? Pero yo no quería activar primero porque eso puede confundir un poco, ¿sí? Porque
como mucha complejidad, un montón de cosas distintas juntas, ¿sí? Por eso como que a veces se confunde, ¿sí? Entonces vamos a simplificar esto hasta 5, y eso, aprovecho para mostrar, porque está hasta 10 kilohercios, ¿no? Entonces la S, la forma de S, miren, muy linda, es hermosa la S aquí, ¿sí? Entonces vamos a mostrar esto, 5500 hercios, es lo que me va a mostrar ahora. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien. Entonces ahora, ¿cuántos sonidos vemos? Sería bueno también hacer de nuevo, complementando los dos, ¿sí? Aquí tenemos uno, ¿sí? Es la E, ¿sí? También formante 1 aquí, cerca de 600 hercios, 550 por ahí, y 600, y puede llegar más también. Y alrededor de 2200 por ahí, 2300 hercios el segundo, aquí tenemos tercero, pero son los primeros dos para las vocales en español, son suficientes para la identidad. De hecho, podemos eliminar de la señal otros formantes, simplemente, y hacemos escuchar a las personas y va a seguir escuchando la vocal sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, tenemos uno, y aquí tenemos otro, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya en vez de decir cuáles son, ¿sí? Es mejor hacer la transcripción que vamos a hacer. Ahora vamos a entrar a esa parte, ¿sí? Pero para hacer eso, podemos utilizar varias otras cosas complementarias, no solamente oscilograma y espectrograma. Por ejemplo, podemos activar format, ¿sí? Y eso de alguna manera, los formantes, cuando tienen estructuras regulares, es sonido más vocálico, ¿sí? Y ahí empieza puntos rosados, ya tiene ciertas formas irregulares, es otro sonido, ¿sí? Y aquí hay otro, ¿sí? Entonces aquí debe haber algo más de alguna manera, ¿sí? Porque no hay nada, ¿sí? De alguna manera. Y aquí, formas regulares, ¿sí? Y les puede generar la duda. A veces estas formas regulares sí, pero tiene una transición, ¿ven? No es que es una línea así. Es que eso se llama el efecto coarticulatorio. Cuando producimos un sonido al lado del otro, no es que producimos las dos cosas completamente separadas, sino uno produce y vamos directamente al otro. Entonces hay una transición de una cosa a otra. Es un pase bastante suave en este caso, ¿sí? Por eso se trata de fluido, cuando hablamos fluidamente. No decimos ¿no? Así no, sino es, combinamos, ¿sí? Por eso como hay ciertas transiciones que se combinan, lo que se llaman efectos coarticulatorios. Bien, entonces esto voy a desactivar para ver la cosa. Por ejemplo, intensidad también nos puede ayudar, que está en línea amarilla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las vocales que son núcleos silábicos tienen mayor intensidad siempre, ¿sí? Así, por ejemplo, podemos desactivar el espectrum para que veamos. Entonces, no se eliminó, tiene cierta debilidad esto, pero por ejemplo, el núcleo silábico 1, 2, 3, 4, y aquí sería otro, ¿sí? Ya podemos darnos cuenta cuántas sílabas tienen, por ejemplo. Interesante. ¿Sí? O cuáles son las vocales en este caso, por lo menos, ¿sí? O nos da o sonidos vocálicos, ¿sí? Nos puede ayudar mucho esto. Pero esto cuando activamos el espectrograma, eso muestra en línea azul. Y también podemos ver el tono de la voz, que muestra en línea azul. Bien, antes de activar eso, solamente quería aclarar que el tema de intensidad, la escala es en decibeles y muestra al lado derecho, en verde, ¿sí? Como les comentaba, no son un montón de cosas distintas y cada uno tiene su vuelta, y está aquí. Y se puede cambiar el rango también, ¿sí? En setting, ahí, intensity setting, así, en vibrance, ahí podemos cambiar
para que nos muestre decibeles más pequeño o grande, lo que sea. Entonces ahora el pitch, ¿sí? El tono nos está mostrando, es lo que habíamos manipulado en algún momento, ¿sí? Entonces, y esto también nos muestra a la derecha, ¿sí? No a la izquierda, ¿eh? También se trata de frecuencia, sí, pero en este caso no nos muestra el tono. En este momento dado, aquí donde está mi cursor, el tono es 229 hercios, ¿sí? Pero aquí es 278 hercios. Podemos obtener estos datos manualmente, pero no se hace así. Sí, no se hace así, se hace de una manera mucho más elegante, hay otras formas. Sí, pero por lo menos visualmente ya podemos darnos cuenta, y esto nos ayuda a etiquetar también. Por ejemplo, sé que aquí hay un sonido sonoro, lo que se llama, porque las cuerdas vocales están vibrando, y aquí hay otro sonido, porque no tiene vibraciones cuerdas vocales, es otro sonido. Por ejemplo, otro sonido que es diferente, lo que es un sonido sordo, ¿sí? Que no hay vibración de las cuerdas vocales. Aquí de nuevo, sonido sordo, sonido sonoro, aquí hay otro sonido sordo y el sonido sonoro. Generalmente las vocales, la M, L, N, ¿no? Ñ, ¿sí? Y todos esos sonidos, o B, B, G, todos esos sonidos son vocálicos. Entonces va a tener ¿cómo se llama? El pitch, el tono. ¿Sí? Entonces se usa varias formas de manera complementaria para poder identificar. ¿Sí? Nada es perfecto, ¿sí? Sino todos suman para poder identificar los sonidos. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Si no, vamos a la transcripción. Perdón, ya que estamos en una pregunta. ¿El tono es siempre el promedio de todos los formantes? No, Ah, no. Es todavía anterior, pero todavía anterior. Simplemente es esto, lo que habíamos separado, ¿viste antes? A ver, vamos a hacer de nuevo para que puedas escuchar. Periodicity to pitch. ¿Sí? Entonces, es simplemente cuántas veces están vibrando las cuerdas vocales en su totalidad, no sus partes. Cuántas oscilaciones está haciendo. Entonces, al inicio empezó con 235 hercios y llegó a un pico de 286 y terminó la oración con, muy grave, 146 hercios. ¿Sí? Entonces es la característica de oración declarativa. Cuando uno afirma algo, empieza desde un punto grave, muy agudo, y luego va bajando y hasta al final termina muy grave. ¿Sí? Es una cuestión de mucho más anterior de los formantes, porque el tono es de aquí. ¿Sí? De hecho, el estudio de, ¿cómo se llama? Electrolaringografía, lo que se hacen, ponen un electrodo aquí, simplemente, y eso registra, y se analiza la señal de aquí, nada más. ¿Sí? Y no necesitamos el sonido de la boca. ¿Sí? Y lo que son los formantes es de aquí para arriba, la cavidad de la boca. ¿Sí? Generamos diferentes posiciones de la lengua y generamos resonancias. ¿Sí? Es eso. impecable, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, podemos cortar esta parte del sonido y pegar en otra parte. También lo podemos hacer. Es como copy-paste, en copiar, pegar, lo que sea. ¿Sí? ¿Sí? O uno puede seleccionar una parte, ¿sí? Y puede convertir en silencio, por ejemplo. Set selection to 0. Desapareció. Y con comando SOT podemos escuchar. Es un pato. Es un pato. ¿Sí? Lo puede hacer. ¿Sí? Devolver. Se puede hacer estas cosas. ¿Sí? Bien.
Entonces, lo que necesitamos es ahora aprender a transcribir. ¿Pero por qué necesitamos transcribir? No es que yo transcribo de cualquier manera y voy a obtener cualquier cosa. No, es que eso depende del objetivo que tenemos. ¿Sí? Porque si me interesa el tono necesita cierto tipo de transcripción. Pero si me interesa, por ejemplo, la duración de las vocales, porque lo que estoy estudiando es la velocidad del habla, entonces necesito marcar los sonidos, cada uno. Por ejemplo, Joana está estudiando el tema del ritmo. Entonces, para estudiar el ritmo, lo que necesita es la secuencia de consonantes y vocales. Más que el sonido propio, si es una vocal o una consonante. Si es lo que le importa. ¿Sí? Por ejemplo, entonces tiene que hacer una transcripción adecuada para eso. ¿Sí? Entonces, antes de cualquier análisis, ¿sí? Primero necesitamos fijar cuál es nuestra meta, qué es lo que queremos obtener. ¿Sí? Y eso es importante, pero hagamos lo que hagamos, una cosa central es reconocer cada uno de los sonidos. Eso en todas las transcripciones de alguna manera vamos a necesitar. A eso vamos al punto común. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Lo hacemos, ¿no? Esto se puede guardar el sonido, ¿sí? Cualquier sonido ustedes pueden guardar, se guarda como Save as Text WAV file, simplemente. Guarda, y ya está, ¿sí? Se puede renombrar todo eso. Entonces, ¿cómo hacemos la transcripción? Aquí vieron, hay una opción que se llama, dice Annotate. ¿Sí? Entonces voy a eliminar, voy a abrir el sonido de nuevo para que vean. Tenemos el sonido y aquí tenemos la opción de Annotate. ¿Sí? Y ahí dice la opción de Annotate Tutorial, por ejemplo, para tutoriales para anotar, ¿sí? Pero vamos a aprender aquí que es ToTextGrid, ¿sí? Quiero que ustedes sigan también, me sigan a mí, abran el audio, ¿sí? Y de ahí elijan la opción Annotate, ¿sí? Es decir, anotar, y ToTextGrid, ¿sí? Y va a aparecer una ventana de este tipo. ¿Sí? Entonces aquí dice Mary John Bell, porque son nombres, supuestamente puede ser de hijos o parientes de estos creadores de este programa, ¿sí? Pero no queremos eso. ¿Sí? Entonces queremos nuestras cosas. ¿Qué queremos? Queremos en este audio, por ejemplo, marcar cada uno de los sonidos. Pongo sonido. Eso cada uno puede poner su nombre, cualquiera, no hay ningún problema. Pongo un espacio. ¿Sí? Y quiero también identificar cada una de las sílabas. Una sílaba pongo. Y pongo un espacio. Y quiero identificar cada una de las palabras. Entonces pongo palabra. También quiero marcar la oración misma. ¿Sí? Bien. Y hay otro tipo de estrato que dice cuál de estos estratos nosotros queremos, ¿no? De puntitos. Entonces, vamos a hacer uno de puntos. Sobre todo para el análisis de tono, viene muy bien el tema de punto. Entonces, vamos a marcar punto. ¿Sí? Y le vamos a pedir que nos genere todos estas capas de transcripción, ¿sí? Nos vamos a ver ahora pronto, pero uno que va a ser de puntito específico, ¿sí? Y el resto que es, lo vamos a ver. Entonces ahora damos OK. Si tenemos muchos audios, lo podemos seleccionar todos juntos y generar todos juntos, también es posible. ¿Sí? Generar todos juntos, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, se da OK. Y ahora nos generó el TextGrid. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. ¿Algún problema? No. Entonces podemos ver ahora esto. Ven ahora TextGrid Help, ahí aparece. Por ejemplo, qué tipo de ayuda, todo le podemos preguntar. Pero lo que es View and Edit Add-on. Entonces podemos ver, es un archivo de texto plano, no tiene nada. Pero aparecen los nombres, ¿ven? Punto, lo que habíamos escrito. Punto, sonido, a la derecha. Punto, sonido, sílaba, palabra, oración. ¿Ven?
Eso es muy interesante, todo está bien, de hecho tiene tremenda utilidad esto. Pero para efectos de transcripción, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, y esto, seleccionamos los dos, y ahora View and Edit. ¿Sí? Seleccionamos los dos, tanto el sonido como el text script. Siempre es bueno que tengan el mismo nombre. ¿Sí? Porque de aquí en 5 años más tarde quiero abrir el text script de esto y si tiene otro nombre no nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Así que siempre es de buena costumbre tener que tengan los mismos nombres. Entonces hago View and Edit. Ahora me aparecen los sonidos, ¿sí? Tanto el oscilograma como el espectrograma y los estratos. Cada una de las capas, que se llama estratos o tier, como aparece aquí. En inglés dicen tier, ¿sí? O capas o estratos. Yo digo estratos, siempre me viene bien, no sé si otros dicen lo mismo, ¿sí? Entonces aquí tenemos Una pregunta. ¿sí? El mío no tiene las rayas, las rayas con puntitos azules, ¿se las pongo? ¿O no es necesario? Eso simplemente activa el pitch. Yo Ok, desactivé y desapareció. Simplemente. Esto podemos ok. activar, desactivar como queramos esto. ¿Sí? O incluso los pulsos glotales también podemos ver. ¿Sí? ¿Sí? Y eso también le podemos pedir que desaparezca todo y nos muestre simplemente el oscilograma, nada más. ¿Sí? Y eso es a nuestro antojo lo que queremos y la manera que nos venga bien. Simplemente es eso. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, gracias. Muy bien. Entonces, ahora empezamos la transcripción. Entonces, y para la transcripción hay una cosa que se me olvidó mencionar, que podemos escuchar el audio. Si hacemos clic aquí, vemos 3 capas abajo, ¿ven? Duración total del audio 1,07 segundos, parte visible 1,07 segundos, pero es que a veces los audios pueden ser muy grandes, ¿sí? Y muy largo. En esos casos, el máximo que muestra en esta ventana es como 10 segundos. A veces uno se dice, ay, no sé, no me está mostrando el oscilograma, el espectrograma. Bueno, es que tienes una parte muy grande, tienes que seleccionar una parte y hacer un zoom, ahí va a aparecer, ¿sí? Simplemente. ¿Sí? Bien, y podemos también aquí, como tengo el cursor, tenemos una parte seleccionada aquí y otra parte seleccionada ahí. Entonces, si hacemos duración total, Es un patito. hacer Es un clic patito. ahí, o aquí Es un parte patito. visible, si hago clic sobre parte visible, nos va a sonar la parte visible. Es un patito. Es un patito. Y como aquí en el último estrato, el cursor está a este lado, no como selección para este lado, Es un pat. Es un pat. suena solamente hasta el Es un cursor. Y esto es desde el cursor, patito. Patito. desde el cursor para adelante. ¿Ven? Como son opciones también que nos viene bien para escuchar. ¿Sí? Y se puede hacer clic Patito. o se puede usar tab también, la opción de Patito. tab, Patito. Patito. el botón de tab. ¿Sí? Patito. Patito. ¿Sí? Patito. Y a veces nos pasa que hemos empezado a sonar el audio total, nos hemos equivocado y no sabemos parar, ¿sí? Nos puede pasar esto. Es un patito. Simplemente escape, ¿sí? Simplemente escape. O con tab también funciona, Es un patito. ¿sí? Tab o escape. Si digo tab, para ahí. Esto viene muy bien para etiquetar, sobre todo, porque yo quiero que me haga escuchar ahí, ya escuché un sonido, bueno, para ahí. ¿Sí? Ah, bien, paro ahí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces estas opciones de escuchar, yo puedo hacer zoom in, zoom out, ¿sí? Y seleccionar una parte y verlo, cell con opción de cell también, ¿sí? O all, todo, ¿sí? Tenemos esas opciones.
Entonces, ahora la idea es que nosotros podamos hacer la transcripción. Queremos, nuestra meta es transcribir la oración, las palabras, las sílabas, los sonidos y los puntitos, en este caso porque nos interesa el tono. Lo veremos. ¿Sí? Entonces, si podemos empezar todos, sería buenísimo. ¿Sí? Entonces, manos a la obra. Todos estamos llegamos a esta ventana para transcribir. ¿Alguien tiene problema? Pueden compartir la pantalla, ¿sí? Por si acaso, y les podemos ayudar a apoyar en esto. ¿Alguien precisa ayuda o estamos bien? No, yo tengo una pregunta, ¿cómo era que, tipo, o sea, lo seccionamos, pero para que quede, tipo, solo la partecita? Sí, para ver cómo hacer zoom una parte, hay que seleccionar simplemente así, ¿no? Uno con el cursor, haciendo clic una parte, así, ¿sí? O también pueden hacer creo que con la flecha de arriba, o flecha de abajo. Flecha de arriba para atrás, flecha de abajo es para adelante, ¿sí? Se puede seleccionar y se puede hacer, por ejemplo, cell para hacer como el zoom de esta parte, ¿sí? Out es salir zoom out, in es zoom in, all es todo. Esa era la pregunta, ¿no? Sí, era para, Bien, tipo, poder seleccionar una parte de muy la bien. palabra. ¿Todos estamos entonces? Muy bien. Entonces, ahora miren, yo hice un zoom in al inicio, ¿sí? Quiero identificar la línea así precisa, dónde empezó el sonido. Miren, el oscilograma es bien borroso, no me deja ver claro dónde empezó. ¿Ven? Pero sí, el oscilograma sí. El espectrograma no me permite eso, ver con nitidez, pero el oscilograma, por ejemplo, sí. ¿Sí? Entonces, ahí empezó mi oración. ¿Eh? Entonces, no quiero hacer esto. Entonces, miren, aquí aparecen unos puntitos, ¿no? Entonces, yo puedo hacer clic sobre ese puntito, aparece como así. Puedo hacer un clic aquí para marcar la frontera. Otra opción, simplemente pongo Enter y marca la frontera. ¿Sí? Tenemos estas dos opciones. ¿Sí? Imran, ¿Sí? ¿puedes repetir que estaba en mi Prat y no vi? Para marcar las fronteras. Sí, Bien. Podemos poner el cursor en cualquier lugar, ¿sí? Por ejemplo, quiero marcar una frontera, el inicio de esta oración. Y ahí aparecen unos puntitos, ¿ves? sí. ¿Sí? Y esto significa que aquí me va a permitir marcar una frontera. Entonces puedo hacer un clic con el mouse, con el cursor, ¿sí? Y aquí sobre el puntito. Es una opción, ¿sí? U otra opción, que aquí tengo la línea, ¿sí? Y está seleccionado el estrato 5, que es la oración. Y entonces si pongo Enter, ¿sí? Ya me va a marcar la frontera directamente ahí. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí. Pero resulta que yo hice una cosa aquí y marqué la frontera, estaba el audio así y marqué la frontera ahí. ¿Sí? Y ahora hago un zoom, ¿sí? Y veo que la frontera debería estar un poco delante. ¿Qué es lo que puedo hacer? Esto puede mover simplemente. Ya está. Esto se puede mover de manera flexible. ¿Se entiende? Es una cosa flexible. Con el curso tiene que seleccionar esto y luego se puede mover. ¿Sí? Cuando no está seleccionado está en azul. Pero cuando está seleccionado sí va a aparecer en rojo y con una raya amarilla ahí en el medio. ¿Sí? Y esto se puede mover. Entonces ahí yo determino el inicio, ¿sí? Por eso
decía, como para efectos de etiquetaje nos viene bien complementar diferentes gráficos y opciones de análisis que tenemos. ¿Sí? Es el inicio. Entonces el final, donde marcaría una cosa aquí. ¿Sí? Yo marco aquí. Simplemente, ¿cómo lo hago? Pongo Enter o hago clic. ¿Sí? Así. Y si había puesto, en algún momento estaba puesto ahí, yo agrando, hago un zoom y digo, ah, está aquí, terminó la señal aquí. Entonces, y ahora, Es un patito. entonces ahora puede escribir la oración aquí. Miren, arriba el cursor se está moviendo. ¿Sí? Se puede escribir ahí o abajo. Y el hecho de que esté seleccionado, con eso ya podemos escribir. Entonces podemos escribir, es un patito. ¿Sí? Entonces, para transcribir nos viene muy bien la audición, por supuesto. Tenemos que escuchar. Y aparte de eso, ver los sonidos. Ingrid, ¿cómo ir para atrás y marcar el final? Porque no me dejó. ¿Cómo? ¿Cómo puedo marcar el final? Tipo, porque yo hice zoom en la primera parte y no me dejó salir como para atrás. A ver, ¿puedes compartir la pantalla? Ahora te voy a permitir. Sí. Ah, that's all. Abajo, all. Eso. Y ahí, ahora lleva el cursor al final. Eso. Ahora marca abajo. Eso. Genial. Y ahora selecciona en el medio. Eso. Ahora puedes transcribir. Y ahí es un patito, por ejemplo. ¿Alguna otra persona tiene problema? ¿Sí? Yo tenía una Muchas pregunta. gracias. Sí, Colin. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, si me equivoco y que al final no quiero más esta frontera? ¿Cómo hago para borrarla? Ajá. Muy bien. Compartes la pantalla y te vamos dirigiendo para que otros vean también. ¿Vas a compartir la pantalla o lo hago aquí mismo? Ah, ya está compartiendo, muy bien. Entonces, por ejemplo, marca en algún lugar, marca que te equivocaste. En el medio, por ejemplo. Bien, te equivocaste. ¿Qué hacemos? Entonces, para borrar esto es muy importante la pregunta que hace Colin, porque nos puede pasar muchísimo. Entonces, lo que podemos hacer, donde dice arriba boundary, ¿sí? Arriba de la ventana, boundary, ¿sí? Y la última opción que dice remove, ¿sí? Y ahí dicen un shortcut también, alt backspace. ¿Ven? Ah, ok. ¿Sí? En Mac creo que es opción, option backspace, simplemente. ¿Sí? Eso es de mucha utilidad, de verdad. Eso. Bueno, gracias, muchas gracias. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos. Entonces ya transcribimos, hicimos nuestra transcripción de Es un patito, la oración. ¿Sí? Ahora necesitamos etiquetar las palabras. ¿Sí? Entonces, y para hacer palabras, no necesitamos ir al estrato 4. Y vamos al estrato 4, hacemos clic con el cursor y vamos viendo esto. Entonces, ¿cuántas palabras tenemos? Por lo menos 3, así aquí se ve. Entonces ahí necesitamos seleccionar, que sería, a ver, ¿dónde tenemos una palabra? Por ejemplo. Es
¿Sí? Entonces, aquí el inicio de la frase, también inicio de la primera palabra, por supuesto. ¿Y dónde termina la palabra? Es aquí. Es simplemente lo que estoy haciendo, marcar aquí la frontera y aquí, de nuevo, marcar su frontera. Puedo ir escuchando. ¿Sí? Y a ver. Es otra palabra que dice un, pero se pronuncia un porque está delante de una P. La N se pronuncia como una M al final de una P, o P o B. ¿Sí? ¿Sí? Y aquí, supuestamente es la tercera palabra, aquí marco la frontera, es patito. 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 Y puedes seleccionar y Patito, hacer tab y ir patito. haciendo para revisar. Patito. 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 ¿Sí? Y entonces ahora podemos hacer la de sílabas. ¿Sí? Antes de sílabas yo creo que es mejor hacemos los sonidos. ¿Sí? Yo creo que más nos viene mejor porque hay una vuelta con las sílabas. ¿Sí? Entonces vamos a marcar la frontera de los sonidos. ¿Sí? Vamos a trabajar en estrato 2. Entonces, aquí tenemos el inicio de la oración, es el inicio de un sonido, que es E, marcamos, ¿sí? Así. Uno se puede escribir de antemano, ¿sí? Y por ejemplo, viene el sonido ese, ya puedo escribir y luego marcar la frontera. Ya está. ¿Sí? Y aquí viene la complicación. Tenemos ¿dónde termina la U? ¿Dónde termina la U y empieza la N? O la M en este caso. Aquí viene el problema. ¿Alguna idea? Ayuda hasta cierto punto. Los formantes, después no. ¿Qué más? Podemos activar intensidad. Tampoco ayuda. ¿Sí? Pitch, ya tenemos, es continua, tampoco ayuda. Va a ser complicado. ¿Sí? Pero lo que podemos identificar aquí, como hasta aquí por lo menos hay una onda, o como lo forman, la estructura de formante está bastante regular. ¿Sí? Estamos seguros que ahí tenemos la U. Y lo que es la onda, en este caso el oscilograma, ¿sí? Aquí vemos que hay cierto cambio, ¿ven? De aquí para hasta acá hay una forma, pero hasta aquí como una forma regular, ¿sí? Como que tuviera dos divisiones de alguna manera. Ahí está la frontera, es un caso complejo, ¿sí? Y también en cuanto a las energías, aquí abajo vemos que hasta aquí las estructuras de los formantes, las bandas, que ahí voy a sacar la intensidad. ¿Sí? Hasta aquí hay una forma más o menos clara. Y esto se puede jugar con Spectrum Setting, por ejemplo, se puede bajar la resolución, por ejemplo, 30, ¿sí? Y ahí se ve claramente. ¿Sí? Entonces, se está eliminando las frecuencias, como que las energías bajas de alguna manera. Entonces M, como es una consonante, tiene una energía baja generalmente. Y la vocal U, que debe tener una energía alta. Entonces ahí más o menos podríamos determinar que esta es la U. Y aquí, como termina la palabra y termina la U también, la M. ¿Sí? En este caso es una N porque se pronuncia como una N, se pronuncia en la realidad como una N. Entonces, ahora viene P. P es un sonido que tiene un silencio en sí, que como habíamos hablado, ¿sí? A ver si hago un zoom, se ve mejor esto.
No, tampoco ayuda. Sí. Y mejor desde aquí se ve. ¿Sí? Esto con experiencia uno va ganando y sabe dónde están las cosas. ¿Sí? Entonces, y aquí, hasta aquí, es un sonido que sería P. Así. Hasta aquí es la A. ¿Sí? Y hasta aquí otro sonido que es T. Hasta aquí es la I. Pat. ¿Sí? Y hasta aquí es otro T. ¿Sí? Porque se cierra la boca, luego hace una explosión del aire. Por eso es silencio, no pasa nada de aire, por ese silencio completo, luego una explosión de eso. Y luego aquí termina la boca, que es O. ¿Sí? Pero se suena un poco de la consonante, es por el efecto de coarticulación. ¿Sí? ¿No? Se suena la P también. Porque ya los formantes ya tienen mezclado un poco del sabor de la consonante. ¿Sí? Entonces tenemos estos sonidos. Ahora podemos construir las sílabas. Entonces, por ejemplo, en español es una regla gramatical que vamos a necesitar ahora. Cualquier consonante al final se une con la siguiente vocal. ¿Sí? Entonces, la silabificación será es, sum, así se pronuncia supuestamente el hablante programa así, es un patito, ¿no? Así, hasta pa es otra sílaba, y es otra sílaba, y to es otra sílaba. ¿Sí? Entonces tenemos uno, Es un patito. to. ¿Sí? ¿Puedes repetir lo de la sílaba? Cualquier consonante al final de la palabra, si una palabra termina con una consonante y la siguiente palabra empieza con una vocal, generalmente la última consonante de esa última palabra se une con la siguiente vocal para construir la sílaba. Pero Entonces, digo, ¿dónde aprieto en el Prat para hacer ahí lo que hiciste? Lo de Zoom, digamos. Eso. ¿Dónde aprieto para escribir? No sé cómo explicarlo. simplemente lo que hice aquí, hacer el Está. clic, y aquí tengo el espacio y simplemente escribo ahí arriba, me está mostrando la opción de transcribir ahí. Por ejemplo, Zoom. Pero me equivoqué, por ejemplo, escribí Zoom, ¿sí? Pero no es Zoom, es Zoom. Entonces ahí simplemente selecciono y ahora corrijo, es Zoom, ya está. Gracias. ¿Sí? Se puede elegir cualquier punto y corregir ahora. Simplemente arriba nos va a mostrar. Estamos cerca de término, voy a tomar 5 minutos, ¿sí? Porque quería mostrar la idea de puntos, estratos de puntos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el tema de... ¿Se acuerdan que habíamos generado por el tema de tono, que nos interesa, generar un estrato de puntos? Porque nos interesan los valores puntuales del tono. Entonces, generalmente se marca en caso de tono las vocales, ¿sí? Simplemente porque supuestamente llevan los picos tonales, ¿sí? O valles tonales. ¿Sí? Entonces el inicio de esta oración es la vocal E, y ahí se marca E. ¿Ven? Ahora no nos deja elegir una franja como esto, ¿sí? Sino es un punto concreto, y en este punto concreto tenemos 253 hercios. Y en este punto marcamos la U, por ejemplo. En este punto marcamos la A. Simplemente poner el cursor ahí, en un punto que nos interese, ¿sí? Y ahí marcar el cursor, la I. Y aquí es la U, por ejemplo. ¿Sí? En caso de tono, a veces la frontera final también es importante. Muchas veces se escribe con FM, frontera final,
o F, ¿sí? O FN, frontera final, una cosa así. Se escribe a veces, ¿sí? Porque el inicio absoluto y el final también son importantes, pero podemos marcar cualquier punto y podemos mover, ¿sí? Sin ningún problema, pero no podemos cruzar. Eso sí, nos permite cruzar también, pero esto no permite cruzar, ¿sí? Cuando vamos, podemos mover, no nos deja de. Es ¿Puedes decir, explicar de nuevo esa parte? ¿Cómo hiciste para poner las letras así? ¿cuál? ¿Este? Sí, o sea, esas. Porque habíamos creado los estratos aquí. Perdón. Aquí cuando habíamos creado el text grid, así, habíamos generado uno, ¿ves? De puntos. Esta palabra se repetía en los dos casos, ¿viste? Sí. Y entonces, porque si yo pongo sonidos, también va a generar un estrato de puntos de que nos va a dejar marcar. Como repite, esto va a ser de puntos, simplemente. Entonces, si elegimos el sonido ahora, perdón, con el sonido, entonces el primer estrato es de puntos, simplemente nos deja marcar los puntitos, ¿sí? O podemos marcar en otros puntos lo que nos interese, sin ningún problema. ¿Se entiende? Y ahí podemos transcribir. ¿Sí? Sí. Muy bien. Bueno, entonces, llegamos hasta aquí, ¿sí? No sé si tienen algún problema, alguna pregunta más. ¿No? Lo importante es ahora guardar esto. Pratt no guarda nada automáticamente. Entonces, ¿cómo podemos guardar? Simplemente voy a eliminar esto. El text grid. Selecciona el text grid y ahí save. La opción de save. Y hay que elegir save as text file. ¿Sí? Y guardar esto en la misma carpeta donde tenemos los sonidos. Save. Me pide, ¿quieres reemplazar? Digo que sí, porque ya teníamos uno, ¿sí? Yo tenía armado uno por eso, ¿sí? Y siempre se reemplaza. Entonces, ahora, por ejemplo, ¿se dieron cuenta cómo se hace? Selecciona el text grid, save as text file, ir a la carpeta donde están los sonidos y guardar. Ya está. Entonces, por ejemplo, en otra sesión, la ventaja de esto, yo quizá hice hasta la mitad, quizá alguien que pudo hacer hasta la mitad o una partecita y no pudo terminar. Entonces, si tiene guardado en otra sesión, en otro momento, puede abrir ahora, Open, Read from File, y voy al audio, ¿sí? Que es esto, y su text grid que yo guardé. Selecciono los dos puntos, abro, y ahora tengo todo marcado. Y ahora puedo hacer las correcciones que yo quiera. ¿Sí? Y termino las cosas, ¿sí? Puedo mover las fronteras, lo que quiera, ¿sí? Donde quiera, como quiera, hacer todas incluso podemos agregar un estrato más, un estrato, no sé, cualquier cosa abajo que va a llamar párrafo, ¿sí? Y genero uno, por ejemplo, aquí desde arriba, add interval tire, ¿sí? Y entonces se va a párrafo 6, por ejemplo, ¿sí? O puedo agregar un pointer donde abajo, arriba, puede ser cualquier lugar que se va a llevar errores, porque las personas cometieron errores. Quiero marcar aquí, es un error, ¿sí? En vez de U, pronuncia O, por ejemplo, ¿sí? Y eso puedo ir marcando. ¿Cuál es la ventaja de esto? ¿Sí? Esto ahora, por ejemplo, yo guardo ahora este script, ¿sí? Siempre que se trabaja, al final hay que guardar manualmente. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja? Porque de ahí, por ejemplo, yo puedo pedir, a ver, dime cuántos estratos hay que lleve, por ejemplo, en el estrato, ¿cuál teníamos? En el estrato 7. En el estrato 7, ¿cuántos O tenemos?
dice 1. Es decir, la cantidad de errores ya me da automáticamente. ¿Sí? Es la ventaja que tiene. Fíjense, ya iremos viendo en que las ventajas que nos da hacer transcripciones y dejar guardado esto. ¿Sí? Esto es un tesoro, ¿eh? Lo podemos hacer, hacer un análisis mucho más automatizado, ¿sí? Ahorrando muchísimo tiempo, ¿sí? No tendríamos que recoger los valores manualmente, todo eso. ¿Sí? Entonces, sintetizando, tenemos que abrir el audio. ¿Sí? Bien, podemos mirar el espectrograma, el oscilograma, ¿no? ¿Sí? Oscilograma, podemos ver el espectrograma, ¿sí? ¿Sí? Espectrograma y oscilograma, ¿no? Que muestra diferentes propiedades. Podemos generar un text script, ¿sí? Las palabras, lo que queramos ver, no hay ningún problema. Y los estratos que generamos son de dos tipos. Uno de puntitos concretos. Si queremos puntitos concretos, tenemos que repetir esa palabra, simplemente. ¿Sí? Si es sonido que quiero punto concreto, sonido, repetir en las dos cosas. Si no queremos nada de puntitos, eliminar simplemente, no dejar nada, y que me genere todos de intervalos. ¿Sí? Ok. Entonces ahora seleccionamos los dos, y ahora todos de franja. Entonces esto es de sonido, sonido 1, 2, 3, 4, 6, así vas marcando, ¿no? Aquí hay otro. ¿Sí? Así voy marcando. ¿Sí? Y esta es la palabra es, por ejemplo. Esta es otra. Por ejemplo. Simplemente es eso. Y después de esto, guardo esto. ¿Sí? Guardo esto. Simplemente. Entonces, el ejercicio que les voy a dar, que hay otro audio que es también cortito, que es comunicate, ¿sí? En el Drive, que ustedes bajen eso, ¿sí? Ustedes bajen ese, a ver, es el, ay, perdón. Es este audio 1-3, bajen esto e intenten generar un text grid, ¿sí? Generar un text grid y transcribir. Y transcriben el sonido, transcriben el, ¿cómo se llama? Las sílabas, las palabras y la oración completa. ¿Sí? Y así. ¿Te parece bien, Joana, que dejemos así? Sí, bárbaro. ¿Sí? Y les mandamos un capítulo, ¿sí? Porque la sesión que viene vamos a trabajar con sonidos que nos cuesta identificar las fronteras, ¿sí? Por ejemplo, ahí teníamos un problema entre U y M, ¿sí? De hecho, los dos sonidos bien cercanos, ¿sí? Y vamos a trabajar con sonidos de este tipo. Entonces les vamos a recomendar un capítulo teórico que tiene imágenes, ¿sí? Y para que ya pueden ver un poquito de antemano, y nosotros tenemos que hacer una sesión de grabación, ¿eh? Para poder traer esos sonidos ya en contexto concreto, para que podamos trabajar, y todo será de transcripción, porque lo básico de transcripción ya lo manejamos. Entonces todo será ejercicio. Si hay errores, ustedes comparten pantalla, o podemos dividir en grupos y ir viendo cómo lo hacemos. ¿Sí? No sé si alguna duda, pregunta, opiniones. No, no. Gracias. Muy bien, entonces dejamos aquí, ¿sí? Que descansen. Gracias por el tiempo. Bueno, igualmente. Chao. Chao, chao. Nos Muchas vemos, gracias. 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 Buenas igualmente. noches, Muchas muchas gracias. gracias. Chao, chao. Chao, chao.